Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Fernández y les voy a explicar acerca de las sucesiones y sus generalidades en el derecho romano. Primero se debe comprender su etimología. Quiere decir que la sucesión viene del verbo sucedere del latín, que significa reemplazar, suceder o relevar. Era la ocupación del patrimonio que había dejado una persona en tiempo anterior. Entonces, ¿qué quiere decir el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones de una persona. Su transmisión se lleva a cabo de dos maneras, que era inter vivos y mortis causa. Y como la sucesión es un acto mortis causa, entonces nos vamos a enfocar en esta. El derecho sucesorio en Roma contemplaba tres puntos importantes, que eran las consecuencias que se producían a través de la muerte del autor de la herencia, la designación de herederos y la transmisión del patrimonio y cómo se iba a llevar a cabo. Tenía también sus etapas. Por ejemplo, en la ley de las 12 tablas se perdía el principio de indivisión de una herencia. En la época republicana se aceptaba toda voluntad del testador siempre y cuando estuviese acorde a la ley. Podía el testador instaurar y desheredar a quien sea en el momento que él quisiera, siempre y cuando el último testamento fuese el que tuviera poder. Por último, ya Justiniano hace un listado de acreedores a heredar, que quiere decir quiénes pueden heredar y quiénes no. Por ejemplo, quienes no podían heredar eran los peregrinos y los esclavos, y también mencionaba ciertos derechos que se pueden heredar o que no se podían heredar. Por ejemplo, los de carácter político no eran hereditarios, por ejemplo una magistratura, ni tampoco los de carácter familiar como lo son la curatela, la tutela o la patria potestad. Pasando a otro subtema, Gallo en sus instituciones hacía una distinción entre la adquisición del patrimonio. Podía ser a título particular, universal y particular. El universal constituía a la herencia, que era la sucesión de todo derecho del difunto, y en caso de título particular, pues se le conocía como el legado, que era la sucesión de solo un bien específico. Podía ser una casa, algún otro bien inmueble, un bien mueble. Y pues en estas figuras obviamente tenía que haber dos actores: el decujus, el actor de la herencia, y el heredero legatario, que eran los acreedores. El decujus tenía que tener la testamenti factio activa, que era la capacidad de poder testar, y la testamenti factio pasiva correspondía al heredero o al legatario en este caso, que era la capacidad de poder heredar. También existían figuras como la adquisición y renuncia de la herencia, que pues son derecho de adquirir si la ley o el testamento me contemplaba para ser acreedor de una herencia, y en la renuncia era si estaba contemplado o por la ley o por la disposición, era rechazarla. Yo podía rechazarla si yo quisiera, y aparecía la figura del jus accrescendi, donde mis demás coherederos eran los que adquirían mi parte en partes iguales. También existía la figura de la herencia adyacente y la herencia vacante. La adyacente era la temporalidad, el intervalo de tiempo entre la designación de herederos y la muerte del difunto, donde estaba temporalmente sin titular esa herencia. Y la vacante era que definitivamente no había ningún titular de la herencia. Quiere decir que se iba al erario público como acreedor. También existía la figura de la desheredación, que solo pasaba con mujeres o nietos que fueran de cualquier sexo, ¿no? No se podía desheredar a los nietos varones, no se podían emitir porque causaba la nulidad del testamento en las instituciones en la época de Justiniano. También había otras figuras como de modificación, como lo es el codicilo, que era una modificación o auxiliar a las sucesiones sin ninguna formalidad. Ya pasando a las vías sucesorias, en las vías sucesorias no. Pasábamos a la siguiente figura, que era la colación de bienes, sencillo, que era cuando el sui juris emancipado también adquiría una parte igual de la herencia. Y ahora sí, en las vías sucesorias existía la sucesión testamentaria
y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria pues, se llevaba a cabo en el documento llamado testamento, que expresaba toda la voluntad del difunto, que es un documento personalísimo que no podía tener ningún tercero como representante, y es revocable. Podía otro testamento quitarle toda la validez y es libre. Y pues sus modalidades podían ser distintas, como el nuncupativo, los especiales, el público privado. Los especiales están contemplados el del ciego, el de épocas de peste o el del militar, del analfabeto. Ya si no había ningún testamento, en ausencia de ellos se llevaba la sucesión legítima, que podría ser razones podía ser por razones de nulidad del testamento, de falta de capacidad de cualquiera de las partes, del repudio de la herencia o simplemente por el no reclamo. Entonces había una cierta línea donde se contemplaba quiénes podían heredar. El pariente más cercano era el que revocaba el más lejano. Por ejemplo, iniciaba con los descendientes, ausencia de ellos los ascendientes, después los hermanos bilaterales, o sea, misma madre y mismo padre, los medios hermanos, los colaterales y al final el fisco. Yo creo que esto son todas las generalidades de las sucesiones. Hace falta también abarcar un poco más de temas, pero como dije al principio, son generalidades. Muchas gracias.